Después de 21 años de crímenes cometidos en suelo cubano, la ONU enviará una delegación para evaluar las actividades que viene efectuando la Casa Blanca en Cuba, específicamente en la cárcel estadounidense de Guantánamo. ¿Será que por fin saldrán al aire los trapos de Washington? Mientras tanto, las naciones aliadas a la Casa Blanca exigen por parte de Washington un levantamiento del bloqueo cubano. La credibilidad de la potencia del norte se desmorona. ¿Podría ser la visita de la ONU en Cuba la gota que rebalsó el vaso? ¿O seguirá la ONU actuando como florero? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El pasado 11 de enero, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, también conocido como CEGIL, emitió un comunicado de prensa donde fue resaltado el riesgo de que la cárcel estadounidense de Guantánamo sea finalmente clausurada. Todo indica que el campo de reclusión de Washington en suelo cubano tiene los días contados. 35 hombres siguen en la prisión, 23 de ellos no han pasado por un tribunal, sino que estos permanecen como detenidos indefinidos. Así resalta la nota condenando la transgresión a los derechos humanos perpetrada por las autoridades estadounidenses. Del mismo modo, relata los eventos del mes de octubre, cuando este organismo internacional y el Centro de Derechos Constitucionales acudieron a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para monitorear la situación en la base naval de Guantánamo. En este contexto, el CEGIL considera que el gobierno de Biden se ha tardado demasiado en trasladar prisioneros. El traslado de prisioneros a terceros países es indispensable para el cierre de Guantánamo, así aseguró CEGIL, instando a su vez a los Estados miembros de la OEA a aceptar a los prisioneros en sus países. Pero existe una cuestión que el CEGIL no explica en su nota de prensa. ¿Cuál es la condición de estos prisioneros? Esto es lo que verá la ONU en su próxima visita a Cuba. Hablamos específicamente de la abogada irlandesa Fionnuala Ní Aoláin, experta de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Aoláin visitará Cuba entre el 6 y el 14 de febrero, un evento histórico, especialmente si tomamos en cuenta que hasta ahora las solicitudes emitidas por la ONU para visitar la base naval habían sido denegadas. Ya durante años, la ONU expresa su profunda preocupación en cuanto a Guantánamo y sobre el trato que se brinda allí a los reclusos. Así declaró la portavoz del organismo internacional, Stephanie Dujarric, en una rueda de prensa realizada el 20 de enero. Si bien la administración Biden se comprometió a cerrar la cárcel, aún no se ha especificado un lapso. Como sucede con muchas otras cuestiones, las Naciones Unidas llevan mucho tiempo expresando su preocupación por este asunto en particular, pero sin hacer nada al respecto. Por otro lado, si de algo no cabe ni la menor duda, es que el Consejo de Seguridad de la ONU tiene la última palabra y el problema del veto se viene evidenciando con el caso de Cuba y el bloqueo. Pero el conflicto de Ucrania, sumado a las sanciones antirrusas, ha acelerado el proceso para desenmascarar las acciones coercitivas de la potencia del norte y las licencias que de toda la vida se viene tomando con respecto a países y seres humanos, calificados como criminales, con argumentos que suelen ser clasificados. De esta forma opera Washington en Latinoamérica o sencillamente se vincula a un gobierno con una tragedia estadounidense, tal y como sucedió en Afganistán y los eventos sucedidos durante el 2001 en el World Trade Center. Esta excusa fue una justificación para convertir en cárcel la base naval de Guantánamo, supuestamente para aprisionar criminales asociados a los eventos mencionados. Pero al final del día, la potencia del norte la utilizó para aprisionar a cualquier individuo que haya conspirado en contra de la agenda del Pentágono. El mes de enero del año pasado, Amnistía Internacional conmemoró 20 años de la creación de la cárcel, relatando además algunos datos sumamente inquietantes. Muchos de los reclusos fueron privados de su libertad y maniatados en centros de detención secreta de la potencia del norte, lamentó la institución. En este orden de ideas, la autoridad también habló de los procesos judiciales que enfrentaron la minoría de reclusos que fueron presentados ante un tribunal. Las comisiones asignadas para juzgarlos demostraron ser ineficaces e injustas. Así consideró la ONG, destacando el lamentable hecho de que los familiares de las víctimas siguen esperando que se haga justicia. Entonces, ¿el dolor de los privados de libertad en Cuba no ha traído consuelo a ninguna persona? Por supuesto que no. Cuando se trata de Washington,
todo es un medio para un fin. En este caso, el responsable directo tiene nombre y apellido: George Walker Bush. Hablamos de un expresidente estadounidense que era consciente de la inocencia de muchos de los privados de libertad en Guantánamo. Las pruebas escritas existen, así lo detalló un documento revelado por el diario británico The Times a lo largo del 2010. Estos hechos fueron firmados por un subalterno de la gestión Bush, específicamente el coronel Lawrence Wilkerson, asesor del ex secretario de Estado de la Potencia del Norte, Colin Powell. Washington era consciente de que la mayor parte de los 742 prisioneros enviados a Guantánamo eran completamente inocentes, así confirmó Wilkerson. Este coronel era fiel a la Casa Blanca, sin embargo, solía tener sus críticas. Hablamos de una autoridad que, de primera mano, era consciente de las actitudes desdeñables de no solo el presidente estadounidense, sino también testigo de las palabras de otros personajes que le rodeaban. Resulta necesario desenterrar algunas cuestiones para hacernos conscientes de la realidad presente. Hablamos, por ejemplo, de Dick Cheney, vicepresidente de la gestión Bush, quien, por cierto, confesó haber estado presente cuando sucedieron los crímenes de Washington en El Salvador de los años 80. En aquellos tiempos, Cheney era congresista y confirmó haber sido testigo ocular de ejecuciones civiles a manos de los grupos rebeldes, pero la mayor parte de estos actos fueron perpetrados por el gobierno que la Casa Blanca apoyaba en aquel entonces. La justicia, tarde o temprano, toca la puerta. De hecho, durante el año 2013, una organización internacional de abogados exigió a Canadá el arresto de Cheney cuando asistió al Foro Global de Toronto, pero se trataba específicamente de los eventos de los años 80. Cheney es sospechoso por motivos razonables de haber autorizado actos injustificables de maltrato físico. Así argumentaron los activistas que instaron a William Blair, jefe de policía de Toronto, a detener al ex vicepresidente de la Potencia del Norte. En este contexto, es necesario recordar que en algún momento Cheney admitió haber apoyado técnicas agresivas de interrogación como el llamado submarino contra supuestos inquisidores de la agenda estadounidense. ¿Habrán sido estas actividades las que fueron autorizadas en la base naval de Guantánamo? Para Cheney, estaba bien que cientos de personas sufrieran con tal de detener algunos supuestos crímenes que fueran una amenaza para la Casa Blanca y sus intereses. Así dijo el coronel Wilkerson en su entrevista del 2010. Al ex vicepresidente no le importaba la inocencia de estas personas, destacó el funcionario. Del mismo modo, el coronel apuntó sus dardos en contra del ex secretario de Defensa para la Potencia del Norte, Donald Rumsfeld, quien, según Wilkerson, se negaba a analizar los casos de los detenidos o que se hiciera algún tipo de revisión, porque presuntamente esto supondría una amenaza para los intereses de la gestión Bush. La razón por la cual están siendo liberados poco a poco los detenidos de Guantánamo, además de la visita de la ONU en la base naval estadounidense, justamente ahora se debe al peso de los crímenes del gobierno estadounidense a lo largo de la historia. Finalmente, la inercia hace el trabajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.